Bueno, en esta noche vamos a estudiar lo que es el libro de Hechos, el capítulo 8. Yo estaba... Ha sido un día realmente especial. Más o menos como a las... ¿Qué serían? 2 de la mañana. Se me quitó el sueño. Me desperté, así como que me iba a trabajar. Y bueno, lo que hice fue levantarme. Carla me dice, ¿qué vas a hacer? Digo, nada, voy a ponerme a leer un rato. Y me senté aquí en el comedor, puse algo de música. Y lo que hice Juan Carlos fue empezar a orar. Bueno, Señor, me desperté. Quiero que hables a mi vida. Quiero que hables a mi corazón. Quiero en verdad aprender algo nuevo. Y que este día, Señor, voy a iniciarlo contigo, Señor. Y empecé a orar. Y le decía, Señor, que dame una palabra para esta noche. Para las personas que tú estás trayendo, Señor, los sábados aquí a la casa. Y si uno le pregunta a alguien, ¿quieres ser bendecido? Todos te van a decir, sí, yo quiero ser bendecido. ¿Quieres que te vaya bien? Sí, yo quiero que me vaya bien. ¿Quieres ser próspero en tu vida? Yo quiero ser próspero. Y si le preguntas a alguien de la iglesia, ¿qué cosa quieres? No, yo quiero el Espíritu, yo quiero las bondades del Señor, yo quiero los frutos. Y es cierto, ¿no? Uno como iglesia quiere que de repente la iglesia crezca y haya multitudes. Pero ¿cómo yo llego a las multitudes? ¿Cómo hago para que esa palabra que me ha bendecido, esa palabra que me enseña cosas buenas, esa palabra que me hace que yo conozca más a Dios, ¿cómo hago para que pueda llegar a mi familia? Hay momentos en los cuales Dios quiere que pasemos procesos que muchas veces no nos van a gustar, pero tenemos que pasarlos. Amén. Entonces, hay un punto clave, y es que la obediencia trae bendición. Di conmigo, obediencia trae bendición. Cuando los hijos son pequeños, nosotros les decimos, yo quiero que mi hijo sea obediente. Que cuando el papá diga algo, ese hijo obedezca, conforme a lo que él estableció en su casa. Amén. Entonces, Dios también nos mira con ojos de padre. Y nosotros tenemos que mirarlo a Dios como hijos que somos. Cosa que Él diga en su palabra, yo la voy a cumplir. Entonces yo decía, ¿en quién puedo ubicar, Señor, en la palabra que sea claro ejemplo de obediencia? Que sea claro ejemplo de alguien que en obediencia te sirve sin poner peros en el camino. Y es difícil encontrar a alguien en el camino que no ponga peros. Y encontré en el libro de Hechos a Felipe. ¿Quién fue Felipe? El libro de los Hechos empieza a narrar cuando los discípulos estaban escondidos. Pero ellos estaban escondidos porque estaban siendo perseguidos. Pero dice que el Espíritu Santo cayó, ¿verdad?, sobre ellos. Y cuando el Espíritu de Pentecostés cayó, ellos salieron de sus escondites y empezaron a predicar la palabra con denuedo. Y ahí fue que ellos empezaron a ser usados por Dios. Llegó un momento en que la palabra tanto se expandía de que empezaron a dividir funciones. Y una de las funciones de Felipe en sus inicios era que él servía la comida. Él era como el diácono de la iglesia. Era un hombre, era un discípulo que estaba de repente en la cocina ayudando, ¿no?, a cortar los panes, a repartir la cena. Era un hombre, era un siervo de Dios, ¿no? Era un hombre, un líder dentro de la iglesia, en el medio de los discípulos que servía. No era un hombre de altar,
No era un Pedro que estaba predicando en el servicio, no era un Juan que estaba predicando en la esquina de la calle con el micrófono, no era el ministro de alabanza, no era el pastor de la iglesia, no era un evangelista reconocido. Felipe era un servidor en la iglesia. Entonces y me llamó mucho la atención porque en el capítulo 8, en el verso 4, yo voy a leerlo, amén, narra algo especial de Felipe, pero ya no narra de un Felipe que repartía la cena, sino que habla de un Felipe totalmente distinto, amén. Dice la Biblia, voy a leerlo, es muy largo lo que voy a leer, pero vamos a ir estudiándolo, amén. En Hechos capítulo 8, en el verso 4 en adelante, la palabra dice: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos tenían espíritus inmundos, porque de muchos tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados, así que había gran gozo en aquella ciudad. Escuchen, están hablando en ese momento, te decía, ¿no? ¿Quién era Felipe? Felipe era un hombre sencillo, era un servidor de la iglesia. Nadie conocía quizás que se llamaba Felipe. Felipe era un hombre sencillo. Él no era el predicador estrella. Felipe era un diácono, era un servidor. Su servicio a Dios, porque a mí me llama la atención esto, en Hechos 8, está hablando de que ya Felipe estaba en Samaria, predicando a las multitudes. Y dice que estas multitudes veían las señales que hacía Felipe. ¿Y qué señales hacía Felipe? Sanaba gente. Dice que había gente endemoniada y Felipe estaba por ahí y quizás él daba la palabra y esa gente era liberada en esos momentos. Habían paralíticos, cojos y eran sanados en ese momento. O sea, y dice que en aquel momento esas señales hizo que en aquella ciudad, en Samaria, haya gran gozo, haya alegría. Porque ¿quién no se puede alegrar cuando una familia es restaurada? ¿Quién no se va a alegrar cuando un hombre que quizás estaba con enfermedad, alguien vaya, ore por él y se sane y se levante, diga gloria a Dios, Dios me sanó, Dios me tocó? ¿O quién no se puede alegrar de que de repente un hombre vicioso de años y que sin poder salir de aquel vicio venga alguien y le diga en el nombre de Jesucristo, tú eres libre, y se sane y sea libre y empiece a predicar la palabra? Algo estaba pasando en esa ciudad, Juan Carlos, en Samaria, y era Felipe a quien Dios estaba usando. Yo veo algo muy claro: su servicio a Dios lo hizo crecer en el ministerio. Su servicio a Dios lo llevó a otro nivel. Hay que ser fiel en el llamado. Dios tiene un llamado para cada uno de nosotros. Pero no entiendo, ¿qué es eso? Es que la palabra no hay que entenderla. La palabra hay que obedecerla. Y cuando Dios te demanda algo, tú tienes que actuar. Pero ¿cómo es que tengo que actuar? Yo no sé de la palabra, yo no sé qué cosa me está hablando. Lo que te estoy diciendo es que Dios ve en ti un canal de bendición para familias. Dios ve en ti un canal de bendición para otras mujeres que hoy están siendo maltratadas, que hoy están pasando momentos difíciles. Dios ve en ti, joven, un canal de bendición para ser de ejemplo a otra generación, una generación que hoy vive momentos difíciles. Felipe no era el predicador estrella en un momento, pero en algún momento Dios le dijo que tenía que usarlo a él para grandes cosas. Felipe creyó en esa palabra. No es que Dios solamente quiera, Dios no quiere verte
sentados siempre ahí en la banca o en la silla de la iglesia. Lo que Dios quiere hacer de ti es un verdadero canal de bendición. Lo que Dios quiere hacer de ti en tu casa es que tú seas alguien de influencia para traer cambios en medio de ese ambiente. Pero la obediencia me lleva a eso. Siempre leo, escucho enseñanzas, prédicas. Siempre trato de estar alimentándome. Esta noche yo empecé a buscar acerca de Felipe, empecé a leer los hechos, empecé a tomar nota. Decía, Señor, y me empezó a gustar tanto este capítulo, porque es tremendo lo que estaba pasando ahí. Porque hasta en este capítulo, en el capítulo 8, vamos a ver la vida de un hombre llamado Simón. ¿Y sabes quién era Simón, Juan Carlos? Simón en Samaria era un brujo. Era un brujo. Era la estrellita de Samaria. Todos lo iban a buscar para que él les haga la macumba. Le haga el baño de flores, quizás, o para que les lea las cartas. Era un brujo, era un adivino. Era un hombre que supuestamente sanaba a gente, era un hombre que supuestamente le solucionaba los problemas a los demás, era un hombre reconocido por su función en Samaria. Pero llegó Felipe, y Felipe sencillamente no era un hombre cualquiera. Felipe era un hombre de Dios. Amén. Entonces, Felipe no se quedó en el mismo lugar. Felipe no se quedó tranquilo solamente repartiendo el pan a la gente. Felipe anheló un crecimiento. La iglesia requiere un crecimiento. La iglesia requiere hoy en día de un equipo de líderes que se levanten y digan, yo quiero servir. Y no importa dónde esté, yo quiero servir. Yo quiero ganar gente. Yo quiero en verdad ayudar familias. Yo quiero ser un canal de bendición. Felipe se propuso eso, hacer un canal de bendición. Él creció para ser usado. Hace un rato compartíamos con mi amigo y decía, no solamente el que tú te llenes de palabra, no solamente es que tú estudies la Biblia, estés en institutos, estés en seminarios, estés en teología, estés en hermenéutica, estés en un montón de cursos y materias. No es solamente llenarse de conocimiento, sino que también ese conocimiento yo tengo que ponerlo en práctica. Yo tengo que usarlo. Tú tienes que ver que lo que Dios te está bendiciendo en esta noche o durante todo este tiempo, tú tienes que ponerlo en práctica. La palabra no es solamente para escucharla y guardarla. La palabra, dice que la palabra cuando viene a la vida del hombre, la palabra restaura, la palabra sana, la palabra transforma. Amén. Entonces, hay que entender muy bien qué es lo que Dios quiere con nuestras vidas. No hay que conformarse, hay que ir más allá. No podemos ser una generación conformista. Tenemos que anhelar crecer. Tenemos que ir más allá. Tengo que buscar oportunidades de mejora. Tengo que buscar la manera de crecer y que mi familia crezca. Tengo que ver la manera de siempre escalar y no quedarme en el mismo lugar. Hay que querer más. Dios no solamente te llamó a lo que hoy en día te desenvuelves. Hay algo más. Hay algo más. Como yo hoy día digo, Señor, en esta madrugada como que hubo una película por mi mente. Yo la semana pasada les comentaba cómo fue que me convertí a Cristo. Sentado aquí en la sala con un hombre que yo una sola vez lo había visto en mi vida. Y que la palabra que ese hombre me dio cambió mi entorno, cambió mi historia. Y hoy día estoy predicando la palabra de Dios. Yo no solamente siempre estuve delante de un pueblo. También me tocó limpiar baños.
También me tocó limpiar lunas, también me tocó bañar gente quizás. Me tocó muchas cosas y hasta el día de hoy, si lo tengo que hacer, lo volveré a hacer. Me tocó subirme a carros a vender caramelos. Me tocó hacer muchas cosas para salir adelante. Y eso lo conversábamos hace un rato. De que uno no puede quedarse en el mismo lugar. Uno tiene que ver la manera de seguir adelante. Uno tiene que ver la manera de sacar adelante a su familia. Pero reconociendo que hay un Dios todopoderoso que quiere sacarte de ese lugar. Lo tremendo es que Dios quiere hoy gente productiva. Mucha iglesia, Juan Carlos, está esperando que venga un hombre, una mujer de Dios y que le dé una palabra profética para recién moverse. Y la gente se emociona y dice, oye, esa mujer, ese hombre que vino a la iglesia, me dio una palabra, hermano, me dio una palabra que no la esperaba, fue tremenda noche. Pero pasa una semana y vuelves a la misma condición de antes. Y eso no es lo correcto. Dios nos llama a caminar en esa palabra. Dios nos llama a poder hacer algo distinto con esta palabra de parte de Dios. Escucha esto. Felipe no esperó la palabra de un hombre. Felipe fue fiel. En lo poco fue fiel para que Dios lo ponga en lo mucho. Felipe tuvo hijos. Felipe fue creciendo en todo. Los hijos de Felipe fueron profetas. Los hijos de Felipe fueron ministros. Yo hoy conversaba con mi esposa en la mañana y decíamos que nosotros siempre soñamos con nuestras hijas. Yo quiero que cuando mis hijas crezcan, cuando Bianca sea una jovencita, cuando Bianca tenga su familia, yo quiero que cuando Bianca ya esté más grande, Antonella, Doménica, Gracia, y ellas las vea jóvenes, las vea grandes a mis hijas, yo las escuche de sus labios, que ellas aman y creen en Dios, que les sirven. Yo no puedo perder más años. Yo no quiero que cuando ellas crezcan digan, yo no quiero servir a ese Dios que mis padres servían, porque quizás siempre vivimos escasez, siempre vivimos conflictos, siempre vivimos momentos difíciles. Yo no creo a ese Dios. Yo quiero que mis hijas sigan este camino. Mira, antes que casa, dinero, propiedades, como herencia para dejarle a ellas, la mejor herencia que yo le puedo dejar, el mejor legado que yo le puedo dejar a mis hijas es a Jesucristo. Es lo mejor. Y eso es lo que nosotros esperamos. Y queremos y oramos por eso. Lo tremendo es que Felipe fue creciendo poco a poco. La palabra corrió, dice en el verso 4, dice que ellos fueron esparcidos, pero iban por todas partes anunciando el evangelio. O sea, donde ellos iban, donde los discípulos de Dios iban, ellos predicaban. Donde ellos iban, Juliana, ellos estaban predicando. Ellos estaban, quizás en tu trabajo estás predicando. Estás en tu casa, estás compartiendo la palabra. Estás ahí mensajeando con alguien, estás aconsejándole, estás orando por ellos. Oye, ellos estaban buscando la manera de siempre ir predicando el evangelio. Estaban esparcidos. Felipe empezó a ser usado por Dios. El hecho de que ellos tenían que ser esparcidos era porque estaban siendo perseguidos. Y esa persecución hizo que Felipe llegue a Samaria. Y en Samaria, Felipe, el que repartía la comida en la iglesia, ese Felipe que quizás estaba, el que limpiaba las ventanas, el que limpiaba los baños, ese Felipe que de repente estaba en la puerta recibiendo a la gente en la iglesia sin decir nada. Ese Felipe que quizás no era un hombre reconocido, no, al que todos buscaban después del servicio para hablar. Ese Felipe llegó a Samaria y empezó a predicar la palabra con poder. Ese Felipe, imagino yo, porque dice la Biblia que cuando él predicaba,
los endemoniados eran liberados. Dice que cuando Felipe, ese Felipe cuando predicaba, dice que la gente era sanada, había milagros. Yo me imagino que ese Felipe tenía tiempos de oración intensos. Ese hombre estaba lleno del Espíritu de Dios. Felipe llegó a Samaria anunciando el Evangelio y los milagros empezaron a suceder. Ahí estaba Simón el brujo. Dice la Biblia, mira, en el verso 9 dice: pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Miren lo que pasaba en Samaria. A Simón el brujo, creían que era un hombre de Dios. Los tenía todos engañados. Y dice que todos estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado por mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, escucha esto, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo se bautizaban hombres y mujeres, también creyó Simón mismo. Y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, viendo las señales y grandes milagros que se hacían. Estaban atónitos. Tremendo, ¿no? Que el brujo de la ciudad, el chamán de la ciudad, el adivino de la ciudad, el hombre quizás más buscado para que la gente le solucione sus problemas espirituales, ese hombre empezó a oír a Felipe, empezó a ver que ese Felipe estaba sanando gente, empezó a ver que ese Felipe tenía algo especial y se quedó maravillado. Y esa presencia que acompañaba a Felipe hizo que Simón diga: yo quiero eso que Felipe tiene. Hay gente que está a nuestro alrededor y no entiende por qué ese buen carácter. Hay gente que está a nuestro alrededor y no entiende qué cosa especial tenemos nosotros. Lo especial que tenemos nosotros, los hijos de Dios, los cristianos, es la palabra. Es la gracia de Dios. Y Felipe usaba muy bien eso. Porque atraía gente al reino. Y no solamente los atraía multitudes, sino que sanaba, cambiaba vidas. Simón creyó y se bautizó, dice. O sea, lo tremendo es que el brujo, ¿no? Se bautizó, dijo: yo quiero eso. Yo no me puedo perder esta oportunidad. Yo tengo que aceptar a ese Señor que Felipe está predicando. Yo tengo que aceptar a Cristo. Yo tengo que aceptar. Yo quiero lo que Felipe tiene. Yo quiero lo que Juan Carlos tiene. Yo quiero lo que Juliana tiene. Yo quiero eso que tú tienes, Juliana. Yo quiero que en verdad esa gracia, esa palabra, ese consejo esté conmigo. Felipe tenía algo especial. La palabra de Dios dice que nos enseña que a donde quiera que tú vayas, dice la Biblia, a donde quiera que tú vayas, yo estaré contigo. Tú no estás sola, tú no estás solo. A donde quiera que tú vayas, yo estaré. ¿Pero para qué va a acompañarte Dios? Porque Él sabe que en algún momento va a haber alguien que se te va a acercar y tú vas a tener la palabra justa, la palabra adecuada, el consejo perfecto para ayudar a esa persona. Y no predicando una religión, sino predicando el amor de Cristo. ¿Por qué es eso? Eso era lo que pasaba con Felipe. Felipe era un hombre de intimidad con Dios. Felipe era un hombre que estaba lleno de Dios. Felipe era un hombre que en verdad abrazaba la palabra. Y donde quiera que él iba, su corazón estaba tan lleno que donde quiera que él iba, la presencia de Dios fluía. Pero no era el predicador estrella en su época, sino que solamente fue un hombre fiel, un hombre obediente, un hombre que cuando servía, así sea limpiando los baños, él lo hacía con amor. Que si le tocaba cuidar a los niños, él lo hacía con amor. Que si le tocaba estar de repente
cogiendo un cartel y haciendo una marcha por la paz. Él iba con amor. Él fue fiel en lo poco, por eso Dios lo puso en lo mucho. Y es un principio. La obediencia trae bendición. Entonces Felipe llegó a una zona difícil, porque Samaria era una zona difícil. Samaria era una zona donde había prostitutas, Samaria era una zona donde quizás había drogadictos, donde había delincuentes, donde la magia negra estaba ahí, donde había muchas creencias, muchas doctrinas. Quizás tú hoy te desenvuelves en lo mismo. Hay gente a tu alrededor que tiene 1001 doctrinas, pero escúchame esto, siempre la palabra de Dios va a prevalecer. Gloria a Dios. Lo tremendo es que no importa dónde estés, no sé quizás cómo está tu familia, no sé en lo que cree tu familia, no sé cómo estarán tus compañeros de trabajo, yo no sé cómo es que están las personas que están a tu alrededor, pero yo te digo en esta noche, cree, porque para todo aquel que cree, todo le es posible. Tú solamente sigues sirviendo. No, es que no entiendo lo que estoy pasando. No es que lo entiendas. Tienes que pasarlo. Es que yo no entiendo esta palabra. No es que tienes que entenderla. Tienes que obedecer la palabra. Porque la palabra te va a conectar con una promesa. Porque la palabra te va a conectar con un destino. Porque la palabra a cada un tiempo tú vas a decir, por esto era. Señor, qué sabio eres. La gente empieza, ¿sabes por qué la gente no entiende? ¿Sabes por qué la gente no llega a disfrutar de las promesas de Dios? Porque sencillamente siempre hay peros en su vida. Siempre cuestionan todo. Siempre todo lo que es de Dios lo cuestionan. Y cuestionan los tiempos. Y no terminan de pasar sus procesos. Yo tengo que pasar mi proceso. Felipe tuvo que pasar su proceso. Hay gente que llega a la iglesia y ya quiere predicar en el altar. Hay gente que llega a la iglesia y ya quiere que le den micro. Hay gente que llega a la iglesia y ya quiere que le pongan un pin de líder. Yo no sé por qué tanto afán de reconocimiento, cuando lo que uno tiene que hacer es servir únicamente. Ya Dios en su tiempo lo hará. Felipe no puso peros. Felipe lo que hizo fue solamente servir a Dios desde donde él estaba. Pero la Biblia me dice, si en lo poco me eres fiel, yo en lo mucho te pondré, dice Dios. Y eso fue lo que pasó con Felipe. Calladito iba trabajando, obediente a su pastor, obediente a sus líderes, obediente a la palabra. Iba trabajando hasta que Dios lo mandó a Samaria. Sí, una zona difícil, pero Dios sabía que había un Felipe que podía cambiar esa ciudad. Dice que esa ciudad se llenó de gozo, se llenó de alegría. ¿Cuántos quieren que su casa se llene de gozo? ¿Cuántos quieren que su casa se llene de gozo? Yo quiero que mi casa se llene de gozo. Yo quiero que donde yo vaya haya gozo, haya alegría. Que mis hijas crezcan en un hogar bendecido. Digan, Señor, yo quiero siempre esto. ¿Quién no quiere lo mejor para su familia? ¿Quién no quiere lo mejor para sus padres? ¿Quién no quiere lo mejor para sus amigos? Yo quiero lo mejor para ellos. Y Felipe fue a llevar lo mejor a Samaria. Amén. Entonces, tú tienes que creer. Si Dios está contigo, hay libertad. Felipe era un hombre lleno de Dios y a donde iba, Dios actuaba. El que está lleno de Dios, a donde va, Dios actúa. Pero tú dirás, pero es que no veo el cambio. Tranquilo, el cambio va a venir. Porque la Biblia me dice en Isaías 55:11, me dice, y toda palabra que sale de mi boca no volverá a mí vacía, sino que va a prosperar, va a hacer todo aquello a lo que yo le envío. ¿Por qué? Porque la palabra tiene poder, pues tiene que ser una palabra llena de fe. Entonces, hoy hay mucha gente vacía de Dios, hay mucha gente sin palabra, y es ahí donde debemos de llegar, a la gente que no tiene palabra. Amén. Simón reconoció que Felipe tenía algo más que él no tenía. Donde iba Felipe, Dios actuaba. Samaria. Cristo ya había pasado por ese lugar. ¿Cuántos se acuerdan cuando Cristo se encontró con la mujer samaritana? O sea, Cristo se encontró con la mujer samaritana y hubo un cambio en esa mujer. Lo tremendo es que Felipe también llega a Samaria, al igual que Cristo. Pero Felipe hizo cosas mucho más grandes que Jesucristo. Pero ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso que Felipe iba a hacer cosas más grandes? Sí, él cautivó multitudes. Llegó a gente que Jesucristo no llegó.
hizo prodigios y milagros que el mismo Jesucristo no pudo hacer. Pero se cumple la palabra, porque la palabra dice, ustedes harán mayores cosas. Eso fue lo que le dijo Jesucristo a sus apóstoles. Ustedes harán mayores cosas. Ustedes harán mayores cosas. Y yo creo en esa palabra. Si Jesucristo lo dijo, entonces la iglesia tiene que despertar. Oye, Dios me llamó a que yo haga mayores cosas. Esa palabra está en nosotros. Por eso que la iglesia tiene que despertar. De que los llamó para grandes cosas. No los llamó para vivir en un conformismo. Los llamó para grandes cosas. Amén. Entonces, había milagros por todos lados. Tremendo. Era una ciudad, era una fiesta, ¿no? Todos ahí. Oh, ahí está Felipe. Querían ir donde Felipe para que Felipe ore por ellos. Oye, ahí está Felipe. Querían ir donde Felipe para que Felipe le dé consejos. Oye, ahí está Felipe. Mira, vamos para allá porque él tiene la solución a nuestros problemas. Él va a orar por nosotros y Dios va a actuar. Donde estaba Felipe estaba Dios. Y Samaria cambió su entorno. Dijo, esto es tremendo. Llegó un hombre de Dios. Lo tremendo es que Dios tiene hasta el día de hoy grandes propósitos con su iglesia, al igual que Felipe. Amén. La gente se convertía, todos se llenaban de la gloria de Dios. Y en eso, de que esa noticia de que Samaria empezó a cambiar, llegó a los oídos de Pedro y Juan. Uno de los, o sea, no eran cualquier nombre, era Pedro y Juan. Y Pedro y Juan deciden ir a Samaria para ver qué es lo que estaba pasando. Y se dieron con la sorpresa, pues, de que vieron y dijo, wow, mira, acá se siente a Dios. Acá se siente aroma de Dios. Y dice que Pedro y Juan empezaron a imponer manos en la gente. Dice la Biblia, cuando los apóstoles, en el verso 14 dice, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces, dice que en verso 17, les imponían las manos y recibían el Espíritu. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Tremendo, ¿no? Simón dijo, oye, espérate, Felipe está bautizando en el nombre de Jesús, la gente está siendo sanada, hay milagros, hay cambios, hay prodigios, pero ahora vienen otros, Pedro y Juan, y cuando ellos ponen la mano la gente recibe el Espíritu. O sea que como que la gente empezaba a hablar en lenguas, como que la gente eran bautizados en el Espíritu, ya no solamente en agua, sino que eran bautizados en el Espíritu. Y había un poder dentro de ellos que se estaba moviendo, y Simón decía, ¿qué es esto? ¿Qué es lo que está pasando? Dijo, ¿cuánto cuesta? Le dijo Pedro y Juan. ¿Cuánto cuesta lo que tú tienes? ¿Cuánto cuesta? Dime, ponle precio, que yo quiero lo que tú tienes. Yo quiero decirte algo en esta noche. El poder de Dios, la presencia de Dios, no se compra con dinero. La presencia de Dios no se compra con bienes. La presencia de Dios se obtiene en el bautismo del Espíritu. Lo espiritual, lo legal que es Dios, no se obtiene con dinero. Se obtiene con rodillas dobladas, con intimidad con Dios, ayunando, vigilando, dejando que el Señor pula, dejando que el Señor procese. La presencia de Dios se gana con ayunos, con vigilias. La presencia de Dios no se gana estudiando únicamente. La presencia de Dios no se compra con dinero. La presencia de Dios no me la da un título. La presencia de Dios no me la da un título de pastor o de evangelista o de apóstol. No, la presencia de Dios se gana doblando rodillas y buscando el rostro de Dios, levantando un altar en tu casa, dejando que el abrazo de Dios toque a los que están alrededor tuyo. La presencia de Dios se gana en intimidad. Simón creía que con dinero se compraba. Tremendo, tremendo. Ahora,
Simón tenía un método equivocado, creía que todo se solucionaba con dinero. Él era un hombre importante, quizás tenía dinero para poder comprar muchas cosas, pero lo que es de Dios no se compra con dinero. Amén. Entonces el Espíritu Santo empezó a tomar a la gente. Hay algo que Dios quiere hacer y es impactar corazones. Dios quiere impactar corazones. El corazón es muy importante. El corazón es muy importante. Dios no mira condición social tampoco. Hace rato también conversábamos sobre David, por ejemplo. Cuando Samuel elige a David, ¿verdad?, como rey, antes que David hubo todo un desfile de modelos, ¿no? Todos sus hermanos, los bonitos, ¿no? Los soldados, el fortachón, el sabio, el elocuente, el hermoso, el de ojos azules, el rubio, todos desfilaron. Pero Dios no mira apariencias. Lo que Dios mira es el corazón. Lo que Dios mira es el corazón. Y lo que Dios miró en David fue su corazón. Por eso que la Biblia describe al rey David como un hombre conforme al corazón de Jehová. Por eso que David tenía algo importante. Y el corazón es muy importante. El Espíritu Santo es para todo aquel que lo anhela. ¿Cuántos quieren el Espíritu de Dios? Yo anhelo el Espíritu de Dios. No solamente es querer los beneficios, porque esto es muy importante. No solamente es que yo busco a Dios por un beneficio propio, personal. No. Yo busco a Dios porque quiero alcanzar también a otras personas. Porque quiero ayudar a otras familias. Hay que ser fieles y obedientes. Donde está el Espíritu, ahí hay libertad. Y eso mismo tiene que habitar en nuestra casa. O sea, donde está el Espíritu de Dios, dice, ahí hay libertad. Ese mismo Espíritu tiene que habitar en tu casa. Ese mismo Espíritu tiene que habitar en tu familia, en tu matrimonio, en la relación con tus amigos, con tus padres. Ese mismo Espíritu tiene que habitar en donde quiera que tú te desenvuelvas o tú te desarrolles para que haya libertad. Entonces, ojo, Felipe estaba en un momento de avivamiento. Era el hombre de avivamiento, Felipe. ¿Por qué te nombro esto? Porque ahorita vamos a ver qué es lo que pasa con Felipe. Felipe empezó a desarrollar un ministerio tremendo. Felipe era el hombre, estaba dando la hora, como dicen por ahí, ¿no? Felipe estaba dando la hora. Felipe era un hombre lleno de Dios. Era el hombre de avivamiento, Juan Carlos. Era el hombre de avivamiento de la época. Donde él iba, había libertad. Donde él iba, había gozo, la alabanza, la adoración fluía. No, era como que todo estaba en el ministerio de alabanza tocando, ¿no? Y en eso aparecía, denle el micro a Felipe para que la presencia de Dios caiga. Eso era lo que estaban esperando la gente. Y Felipe estaba contento. Me enseña algo, Felipe. Felipe, su inicio fue pequeño, pero ahora le tocó ser grande. Y yo quiero decirte eso hoy. Dios quiere usarte. Dios quiere levantar gente en la iglesia para servir. Quizás hoy puede ser pequeño el servicio, pero mañana será grande. Tú no te puedes quedar en la misma situación. Tú tienes que crecer también en el ministerio. Lo tremendo es que Felipe tenía un corazón obediente. A pesar de que era el hombre de avivamiento de Samaria, él siempre se mantuvo obediente a la palabra. Porque la obra es de Dios. La obra es de Dios, no del pastor que está liderando un grupo. La obra es de Dios. Amén. Entonces, en Hechos 8:26 dice que un ángel del Señor habló a Felipe. Tremendo, ¿ya? Felipe ya estaba preparando un evento de aquellos, ¿no? Sanidad, de milagros. Estaba preparando, ya estaba todo para que el Estadio Nacional se llene. Y viene el ángel y le dice,
Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. ¡Wow! Lo tremendo es, Juan Carlos. En su momento de más gloria, por decir así, en su momento más exitoso ministerialmente, en el momento en que Dios más lo usaba, Dios le dice, ahora te vas al desierto. Entonces dice en el verso 27, él se levantó y fue. No dijo, pero Señor, si yo soy Felipe, si yo soy el hombre que ha cambiado Samaria, pero si yo soy, él no dijo eso. Él no puso peros. Él se levantó y fue. Él se levantó y dijo, amén, yo voy, Señor. Él no se puso a pensar, pero Señor, pero si yo, esto estaba en nada, aquí no decían ni pío, ahora todos alaban y adoran tu nombre, Señor, y ese fui yo. Él no dijo eso. Hay mucha gente que se llena de orgullo. Hay mucha gente que empieza a inflar el pecho y dice, esto lo hice yo, esto lo empecé yo. Y se olvidan que de Dios es la obra. Y nosotros solamente somos simples obreros, simples instrumentos de Dios, que con fidelidad, que con lealtad, que con humildad sobre todo, debemos caminar siempre, porque esta es la obra de Dios. Esta es obra de Dios, amén. Entonces Felipe no cuestionó. Él fue al desierto sin saber para qué y por qué. Sin saber para qué y por qué. Hay algo que ya para terminar, hay algo que me impactó. Dos cosas me impactaron. Uno, lo primero que me impactó de Felipe, de todo lo que hemos visto de él, es que él era un hombre rendido al Espíritu Santo. Era un hombre rendido al Espíritu. Era entregado a la voluntad del Padre. Era entregado al servicio, a la obra. Era un hombre que le decían, era un hombre rendido al Espíritu, porque para que alguien tenga ese corazón, amén, para que alguien tenga ese corazón de decir, yo voy sin poner peros, pero ¿me vas a enviar al desierto? ¿Me está diciendo que yo vaya al desierto? ¿Qué hay en el desierto? ¿Arena? ¿Qué hay en el desierto? Mucho calor. No va a haber agua. Vas a tener mucha sed. ¿Pero por qué me mandas al desierto? ¿Por qué? Yo leía esta parte y me reía. Me reía y me hacía acordar cuando yo estaba en el obelisco. Me acuerdo. Y por ahí que iba una célula de acá, otra célula por acá, otra célula por acá. Y iba así por todos lados. Y en eso todo estaba como que encaminándose bien y todo estaba bonito y me sentía contento. No, porque la gente ya se identificaba y cosas así. Y en eso el pastor me decía, un día me dijo, está bonita célula, ¿no? Que quiero que te vayas a Canadá. Me dijo, ¿a Canadá? Sí. Yo, Canadá, allá por Galvez. Sí. Y me dio la dirección en una quinta. Y yo fui. Me dice, de ahí te vas a quedar, ahí te están esperando. Ahí te vas a quedar en esa célula. Pastor, y las demás, no te preocupes, que hay luego. Y fui a Canadá. Llego y empecé a buscarlo. 203, no me acuerdo qué fue, pero la cosa es que yo me acuerdo que toco la puerta
y la puerta se abre sola. Y era una escalera hacia arriba, vieja, que tuve que caminar por el costado a subir. Y en eso toco el departamento y era la cueva de Adulán. Habían puros tíos, era una cueva de borrachos, de alcohólicos, de drogadictos. Había una vela en medio de la sala. Yo dije, ¿qué? Y ahí me puse a predicar esa noche. Era gente que estaba totalmente ebria. Era una casa donde se juntaban los borrachitos de la zona. Y ahí me mandó el pastor. Y estuve ahí como 3 meses. 3 de ellos están en una obra en Chincha. Lo tremendo fue que yo empecé a amar a esa gente. Y de ahí ya me movieron a otro lado. Yo me reía. Porque cuando leía decía, ¿esto me hicieron a mí? Felipe no sabía que iba a ir al desierto. Y dice que cuando él llegó, se encontró con un etíope, un africano, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Mira lo que hacía el etíope. El etíope era un hombre importante y estaba en su carro leyendo Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Tremendo. Felipe, mira, por esto digo que Felipe era un hombre rendido al Espíritu. O sea, Felipe aprendió a reconocer la voz de Dios. ¿Cuántos se han preguntado? ¿Pero cómo habla? ¿Y cómo habla Dios? Dios habla. Dios habla. El Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe lo oyó que leía el profeta Isaías y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? ¿Entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca, en su humillación no se le hizo justicia. Mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Amén. Con eso terminamos. Escucha. Felipe estaba en Samaria lleno de multitudes. Ya estaban acostumbrados a que Felipe llegue y haga milagros. Y Dios, de un momento a otro, le dice que vas al desierto. No sabía para qué y por qué. Pero lo que Dios sabía es que se iba a encontrar con un hombre. Esto es lo importante y por eso me acordaba yo esta madrugada de aquellos señores a los que yo fui a visitar aquella noche, aquellos 3 meses,
que eran alcohólicos, que eran viciosos, pero 3 de ellos hoy son siervos de Dios. 2 de ellos son pastores. 1 de ellos es evangelista en Chincha. No importa si sea por 1, pero por ese 1 tú ven. Pero es que no entienden. Ven, ora, anuncia el evangelio. Dile que hay un Dios que es real. Dile, preséntale a un Jesucristo que puede cambiar su vida, que puede cambiar su entorno. Pero es 1, por ese 1 anda. Pero en la selva solamente viene una persona. No importa, a ese 1 predícale. Dios tiene que hacer algo. Qué tremendo, ¿no? Porque Dios lo lleva al desierto. Le dice al etíope, le dice, ese que tú estás leyendo es Jesucristo, el Hijo de Dios, que murió por ti en la cruz del Calvario, que hoy resucitó, que hoy está a la derecha de Dios Padre. Él viene y te quiere restaurar tu vida. Él existe y quiere tocarte. Y el etíope lo recibe y dice, quiero bautizarme, porque la gran comisión es ir y hacer discípulos por todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu. Lo tremendo es que Felipe actuaba conforme a la palabra. Amén. Felipe actuaba conforme a la palabra. Entonces, él lo bautizó. Y en el momento dice que el Espíritu lo arrebató. Y apareció en otra ciudad Felipe. Dios lo llevó al desierto por una persona. Y de ahí lo llevó a otro lugar. Un hombre que es guiado por el Espíritu, Dios lo va a ir usando por distintos lugares. Amén. Entonces, yo te motivo en esta noche a que tú puedas decirle, Señor, yo también quiero ser ese hombre, como Felipe, tener ese corazón. Yo quiero cambiar el entorno de mi casa, yo quiero cambiar el entorno de mi familia. Yo también quiero ser de bendición para mi iglesia. Yo quiero ser un servidor. La iglesia necesita servidores. La iglesia necesita servidores. Y para ser servidor hay que prepararse, hay que estudiar, hay que asistir a la escuela, hay que hacer muchas cosas, hay que animar gente, hay que predicar, hay que estar orando, hay que estar ahí siempre adelante. Entonces yo te invito y te motivo a que tú en este tiempo digas, Señor, ayúdame, ¿no? Tú me has traído no por casualidad, sino que Dios ha permitido que tú escuches esta palabra para que puedas decir, Señor, en verdad, ¿qué cosa necesitas de mí? En verdad, ¿soy útil, Señor? Sí, eres útil. Tú eres lo más importante que Dios tiene. Amén. Vamos a orar ahí donde estás. Amado Padre, bendito Dios, Señor. Te damos las gracias en este tiempo. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, por cada hijo tuyo que has traído en esta noche. Padre, queremos tener el corazón de Felipe, un corazón obediente, un corazón, Señor, fiel, un corazón leal, un corazón, Señor, que no le importe, Padre, dónde tenga que ir, sino que Él es obediente, Señor. Queremos ser obedientes a tu palabra, a tu voz, a tu llamado. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús por esta noche. Te bendecimos y te damos toda la gloria, la honra y la alabanza por siempre para ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga.